Sencillamente es activar ese complejo músculo tendinoso facial de la manera más adecuada a cada uno de nuestros futbolistas para que salgan al terreno de juego en las mejores condiciones para hacer lo que tenemos previsto que hagan. En función del perfil, por ejemplo, nosotros tenemos en esta plantilla tenemos 3 jugadores con un perfil locomotor, por ejemplo, son rapidísimos, alcanzan picos de velocidad por encima de 34, 35, 36 kilómetros por hora, y a partir de ahí pues diseñar tareas estratégicas para lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Pues tareas de trabajo de cadena posterior, donde haya dominancia de cadera, extensión, como decía antes Javi con la Versapule. Este tipo de tareas son las que nos van a ayudar más a intentar dar la pildorita de calidad para el jugador. Otros pues necesitan trabajos de movilidad, ¿no? Hemos contratado hace poco a una profesora de yoga y pilates que nos ayuda a los más de menos 4 en la posesión al final de la sesión para hacer trabajos de movilidad de cadera. Es decir, al final cada uno necesita unas cosas. Yo creo que ya desde hace tiempo el café para todos en esos planes generales que utilizaban la mayoría de los clubes hace muchos años ha desaparecido afortunadamente, y ahora se hace un approach mucho más holístico en función de estas necesidades del jugador, en función del perfil, en función del historial lesivo, y a partir de ahí hacer un approach holístico para ayudar al jugador a disminuir este riesgo lesivo. Analizan el paquete muscular, en este caso de la cabeza larga del bíceps femoral, pero no solo desde el punto de vista muscular, sino también desde el punto de vista facial, y ven cómo la musculatura dañada tiene una distribución facial diferente a la que no se ha dañado. Es decir, la que se ha dañado, por ejemplo, en su inserción con la parte más proximal tiene una aponeurosis mucho más larga que la que no está lesionada, y lo que es el vientre muscular tiene un paquete facial mucho más estrecho, ¿no? Con un cross-sectional area más estrecho que el otro. Es decir, casi toda la metodología que vemos en la literatura científica hace mucha referencia a qué tenemos que hacer con el músculo, pero el comportamiento facial es diferente al músculo, y los estímulos que nosotros ofrecemos para dar una mayor rigidez, stiffness, llámale como quieras, a ese tejido facial, no es exactamente ni la carga, ni el estímulo, ni el ejercicio que trabajas cuando quieres darle un reforzamiento muscular, ¿no? Pero también se abren muchas cuestiones, ¿no? Sobre cuál es la intensidad óptima relativa de ese sprint, en qué día de la semana voy a meter ese sprint, si en más de -3, si en más de -2, cuál es la dosis adecuada que hay que meter, cuál es la velocidad máxima, si es el 85, 80, el 90, el 95% relativo de la velocidad máxima del jugador. Todavía faltan muchas cuestiones que resolver, y en esa línea yo creo que las próximas investigaciones relacionadas al sprint van a ir por ahí, ¿no? Where football experts from around the world share practical and updated knowledge with the FSI community. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a las charlas FSI, donde los mejores expertos del mundo se reúnen para hablar sobre fútbol. Mi nombre es Luis Suárez Arrones, soy profesor de la Universidad Pablo de Olavide y responsable de rendimiento y salud en el FC Lugano. La charla para la cual estamos hoy aquí, o este podcast, pues está relacionado con la prevención de la lesión de la musculatura isquiosural. Ya hemos tenido anteriormente una sobre reconditioning, pero en la charla de hoy, en el podcast de hoy, pues lo que trataremos será todo aquello que tiene relación con la prevención o la minimización del riesgo de sufrir una lesión en la musculatura isquiosural. Para ello tenemos con nosotros a Ignacio Torreño, que actualmente es el director del rendimiento y salud del Chicago Fire, con una experiencia previa en fútbol como entrenador asistente o responsable de rendimiento en clubes como FC Basel, Tianjin Guangzhou, Fiorentina, Maccabi Tel Aviv o Videoton. Y por otro lado tenemos a Francisco Javier Núñez, profesor también de la Universidad Pablo Olavide y también con una amplia experiencia en fútbol como entrenador de fuerza y acondicionamiento en clubes como el Atlético Club de Bilbao, Valencia, Villarreal, entre otros. Antes de comenzar pues, con las preguntas, pues os doy paso un poco a los compañeros del podcast para que se presenten y amplíen un poco la información que he hecho yo sobre su introducción. Doy la palabra a Nacho Torreño. Hola, buenas tardes Luis, buenas tardes Javi. Es un auténtico placer estar aquí con vosotros hoy, compartir este
maravilloso espacio que ha creado FSI, donde podamos compartir un poco el conocimiento y las experiencias a través de grandes profesionales como los que hay aquí hoy con vosotros. La verdad es que la presentación la has hecho muy completa, Luis. Actualmente soy el responsable de rendimiento y salud del Chicago Fire, de la MLS. Esta es mi tercera temporada aquí en Estados Unidos, en Chicago, y bueno, la verdad es que disfrutando mucho de la experiencia después de haber estado en diferentes clubes, tanto en Europa como en otros países del mundo. Así que un placer estar aquí hoy con vosotros. Muchas gracias, Nacho. Doy la palabra a Francisco Javier Núñez. Javi. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio y sobre todo este topic, ¿no? Llevamos más de 20 años sin conseguir una solución a la prevención de isquiotibiales. Intentamos hoy a ver si somos capaces de dar algunos consejos sobre cómo minorizarlo, ¿no? Mira, pues sí, como tu presentación, como dice Nacho, también ha sido completa. Soy profesor de la Universidad Pablo Olavide. En este caso, mi docencia es impartida en redactación y prevención de lesiones deportivas, y tengo la suerte de poder colaborar con un cuerpo técnico en el trabajo de fuerza de fútbol en primera división, como te has dicho, en múltiples clubes. Así que nada, también darle las gracias al FSI por este magnífico espacio para compartir conocimientos. Bueno, muchas gracias a los dos. Siguiendo un poco pues lo que me ha tirado ahí Javi, ¿no? Vamos a empezar con, yo creo que lo mejor para empezar es la parte de la incidencia lesional, ¿vale? Cómo ha ido la evolución de la incidencia, y como bien decías, Javi, al final estamos hablando de un hot topic en la literatura científica, donde existen miles de artículos sobre intervenciones exitosas, un montón de artículos que hablan de testing, que nos da información sobre parámetros a controlar que puede incidir en la futura lesión de la musculatura isquiotibial. Al final, la ciencia que nos dice, gracias a esta ciencia y todo lo que hay publicado, todo esto ha ayudado un poco a la gente que trabajamos en el campo a reducir esta elevada incidencia, o aún esta elevada incidencia se mantiene alto, y por qué creéis que es. Así que empezando por ti, Javi, y luego doy la palabra a Nacho. Vale, a ver, está claro que no estamos dando una solución. Yo siempre utilizo unas palabras que me dijeron de un compañero, que es que en la mayoría de las ciencias, cuando tienen un problema, en este caso un problema como es la lesión isquiotibial, pues tienen un muro de conocimiento, el problema es un ladrillo dentro de ese muro de conocimiento, e intentan forzarse todos los investigadores por intentar reforzar ese ladrillo. Como dice este compañero, nosotros somos un campo lleno de escombros, ¿no? Uno investiga por un lado, otro investiga por otro, salvo proyectos como en el que he podido colaborar. También sé que Luis es uno de los investigadores principales a través de la Qatar Foundation, en el que, bueno, pues una serie de investigaciones en distintos países intentan centrarse en cómo esa metodología que se está utilizando para intentar prevenir lesiones funciona o no funciona. Mira, eché un vistazo con esto de tener la charla a las últimas publicaciones, que lo único que hacen es refrendar que la incidencia sigue incrementando. Es decir, fijaros, Anna Hallen en el British Journal of Medicine en el 2024, en fútbol femenino, te dice que tenemos 6,7 lesiones por cada 1000 horas de práctica. Los estudios de Extra, que al final te pronostican un crecimiento en las lesiones en torno al 6%, 6,7% cada año, se cumplen a rajatabla. De hecho, uno también en el que veía porque he estado vinculado a Marsella poco tiempo en la última temporada, y cómo en la liga francesa aumentaban las lesiones isquiotibiales post mundial, pero realmente han aumentado un 6%, es decir, de una temporada a otra. Exactamente lo mismo que llevan aumentando los últimos 8 años. Es decir, todas las propuestas que, como dice Luis, se han hecho hasta el momento, pues no parecen tener el éxito que deberían de tener, salvo en determinados entornos en los que, oye, pues esa metodología un poco más estructurada, teniendo en cuenta esa multicausalidad de la lesión, pues parecen tener buenos números de incidencia lesional. Aún no resuelta, pero buenos números. Muchas gracias, Javi, por tu intervención, y paso la palabra a Nacho.
Pues totalmente de acuerdo con Javi. También buscando un poquito en las últimas semanas artículos y demás sobre la incidencia lesiva, vemos que todavía no se ha resuelto y no sé cuál será la línea a seguir, porque es verdad que estamos muy focalizados como ese tópico en el trabajo de fuerza y cómo podemos hacer esas intervenciones, pero como muy bien decía Javier, es un problema multifactorial donde en algunos momentos podemos perder de vista algunos factores de riesgo y no se está investigando tanto en otras líneas y quizás es donde deberíamos incidir más, ¿no? Centrarnos en aspectos también más emocionales, donde podemos hacer unas intervenciones a través de un equipo multidisciplinar un poco diferente, pero sí que es verdad que últimamente con la densidad de calendario, las exigencias de los entrenamientos, la densidad de viajes y demás, se está viendo un incremento lesivo importante. Y ya no solo eso, antes veíamos que la mayoría de las lesiones se producían en competición, pero ahora, por ejemplo, en el estudio que mencionaba Javi de Extran y colaboradores, también se veía como el incremento lesivo también se daba en los entrenamientos, algo que hace unos años no se daba. Por lo tanto, creo que debemos hacer una intervención un poquito más allá de solo los trabajos de fuerza, sin quitar la importancia que tiene, intentar rebuscar o intentar buscar unas líneas de investigación algo diferentes a lo que la literatura científica nos está dando hoy en día. Muchas gracias Nacho, muchas gracias a los dos. Bueno, los dos os habéis metido un poco en el tema de los factores de riesgo, ¿vale? Los dos habéis hablado sobre ello. Al final, como bien habéis dicho, la lesión es algo multifactorial. Dentro de esa cantidad diferente de factores, hay algunos que se pueden controlar, otros que no se pueden controlar. Tenemos factores no modificables, como puede ser la lesión previa, probablemente el más importante, y luego factores modificables, que pueden ser factores intrínsecos, como por ejemplo debilidad muscular, o factores extrínsecos, como puede ser la carga de entrenamiento o el coaching style, etcétera, etcétera. Para vosotros, ¿cuáles son pues, los factores que consideráis más importantes o que siempre intentáis controlar? Como tú, Nacho, te doy la palabra a ti, que bien has dicho, por ejemplo, el tema emocional, ¿no? ¿Cuáles son para vosotros aquellos factores que consideráis relevantes y que intentáis estar encima de ellos para controlarlos en el día a día? Dime, Nacho. Bueno, controlar, yo creo que no controlamos nada. Esa es un poco mi idea. Es difícil. Nosotros monitorizamos e intentamos tener ese, como dices tú, control, pero al final es un deporte tan complejo, con tantos factores y tantas situaciones que pueden influir en el jugador o en la persona, que es muy difícil. Como tú me decías, hay una serie de factores intrínsecos que están ahí, que son importantísimos tener en cuenta, como pueden ser las lesiones previas, el perfil locomotor, los diferentes desequilibrios musculares que puede presentar el jugador, aunque seguramente tanto tú, Luis, como tú, Javier, hayáis encontrado jugadores con desequilibrios musculares tremendos y no han tenido ninguna lesión a nivel de isquiosurales. Y ahí dudamos, ¿no? Si hacer una intervención o no, si le toco o no le toco. Al final, la experiencia de cada uno nos dice que hay una serie de factores que pueden tener más peso sobre otros, pero luego realmente te das cuenta que no controlamos nada, por eso te comentaba anteriormente. Y luego hay otra serie de factores extrínsecos, como puede ser la carga de entrenamiento, el descanso, la alimentación, que sí que podemos ayudarles a controlar, ¿no? Pues como decía anteriormente, con diferentes profesionales multidisciplinares que hagan ese tipo de intervenciones, que hagan ese seguimiento del jugador en cuanto a la alimentación, el descanso, con las diferentes tecnologías y dispositivos que podemos encontrar hoy en día y que la mayoría de los clubes profesionales tienen acceso libre, es importante de controlar y de manejar. Para mí, como decía anteriormente, hay un aspecto que se nos escapa, que puede ser el aspecto emocional, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo que he vivido este año en la pretemporada. Es un caso práctico muy claro, donde pretemporadas y semanas, creo que es el entorno más cerrado que nos podemos encontrar como preparadores físicos, donde no hay obligación de jugar. Los jugadores podemos dar distribución de minutos, manejamos bien las cargas de entrenamiento, manejamos absolutamente todos los aspectos. Bueno, pues con un jugador este año que había hecho una pretemporada espectacular a todos los niveles, la última semana de pretemporada, bueno, pues tiene un pequeño incidente familiar,
tema personal, juega el sábado y en el minuto 2 de partido, del primer partido de la temporada, se lesiona el bíceps femoral, la cabeza larga. Miramos datos, miramos la información, miramos todos los factores que podemos monitorizar y al final pues hay algo en ese entorno familiar, personal, que le ha afectado los días previos a la competición y bueno, pues ha tenido la lesión. Entonces, esos son los factores que quizás la línea de investigación deberían ir por ahí. No sé cuál sería la manera, pero para mí es lo que más se nos puede escapar en cuanto a las lesiones. El resto, yo creo que hoy todo el mundo ya a través de la tecnología GPS controla, monitoriza la carga de entrenamiento. Hay diferentes tipos de valoraciones musculares que se pueden hacer, la movilidad, como decía anteriormente, la alimentación. Es lo único que podemos intentar manejar y controlar son esos factores. El resto se nos escapan mucha información. Vale, Nacho, muchas gracias. ¿Y tú, Javi, qué opinas en este caso? Hombre, yo en factores emocionales no tengo experiencia, ¿no? Para saber controlarlo. Sí, es verdad que he hablado alguna vez con gente que analiza factores comportamentales fundamentalmente, pero no he podido relacionarlo. Desde mi punto de vista, el principal problema que tenemos con la musculatura isquiosural y con casi toda la musculatura es que intentamos verlo como un músculo, ¿vale? Solo vemos músculos, cuando realmente ahí hay un montón de cosas, entre ellas todo lo que es el citoesqueleto del propio músculo, las terminaciones de esas fascias en tendones, que tienen un fundamento en toda la mecánica de contracción, ya no solo de esa musculatura, sino de también musculatura que esté relacionada en el movimiento, o sea, musculatura que sea complementaria en un determinado movimiento, uno de los factores determinantes de fútbol. Y para mí el otro factor determinante es la fatiga, es decir, con independencia de que, por ejemplo, con el caso de Nacho, nuestro jugador se rompa en el minuto 2, que no debe existir ningún tipo de fatiga, o sí, porque ha dormido mal o cualquier entrenamiento previo o sencillamente la activación previa al partido, él no ha estado centrado en lo que tenía que hacer y no ha terminado realizándola bien. Para mí, en esos dos factores, es decir, el tener ese conjunto músculo, fascia, tendón y la fatiga, radica casi toda la incidencia lesional que hemos podido tener en isquiotibiales. Y si quieres lo abordamos después un poco más adelante, pero ya te digo que nosotros nos basamos en una activación adecuada a lo que tenga que hacer después el futbolista. Es decir, muchas veces no se le da importancia al calentamiento, sino bueno, solo que se ponga en marcha y tal, y nosotros intentamos realizar sesiones de fuerza, no sesiones de fuerza tipo vamos a realizar 3 series de tal con un objetivo a largo plazo, no, sencillamente es activar ese complejo músculo tendinoso facial de la manera más adecuada a cada uno de nuestros futbolistas para que salgan al terreno de juego en las mejores condiciones para hacer lo que tenemos previsto que hagan. ¿Sí? Y Sí. luego cuando vuelven de ese terreno de juego, pues sí es verdad que valoramos, trabajamos mucho el tema de posible musculatura que a nivel de control motor no esté controlándola bien, posibles desequilibrios y tal, porque nos ayuda a la recuperación para el día siguiente. O sea, mis factores determinantes serían tener en cuenta todo ese complejo músculo tendinoso facial y la fatiga. Claro, solo por daros un dato, hay un estudio de Stefan Lacal en la Scandinavian Journal for Medicine en el que ve cómo analizan el paquete muscular, en este caso de la cabeza larga del bíceps femoral, pero no solo desde el punto de vista muscular, sino también desde el punto de vista facial. Y ven cómo la musculatura dañada tiene una distribución facial diferente a la que no se ha dañado. Es decir, la que se ha dañado, por ejemplo, en su inserción con la parte más proximal tiene una aponeurosis mucho más larga que la que no está lesionada. Y lo que es el vientre muscular tiene un paquete facial mucho más estrecho, ¿no? Con un cross-sectional area más estrecho que el otro. Es decir, casi toda la metodología que vemos en la literatura científica hace mucha referencia a qué tenemos que hacer con el músculo, pero
el comportamiento facial es diferente al músculo y los estímulos que nosotros ofrecemos para dar una mayor rigidez, stiffness, llámale como quieras, a ese tejido facial, no es exactamente ni la carga, ni el estímulo, ni el ejercicio que trabajas cuando quieres darle un reforzamiento muscular, ¿no? Entonces, por ahí es por donde nosotros vamos ahora intentando construir los mecanismos de prevención. Muy Si bien, me Claudio. permite, Luis, Sí, sí. fíjate lo que está diciendo Javi, la importancia de ese análisis en el último estudio que ha leído Javi, la importancia de ese trabajo al detalle, de fuerza, de estímulos, y a pesar de eso sigue habiendo una incidencia lesiva alta, ¿no? Por eso yo tampoco soy ningún experto en trabajo emocional, en gestión del estrés y demás, pero creo que con todo el análisis que tenemos a nivel facial, a nivel muscular, a nivel de intervenciones de fuerza, la otra parcela a nivel de cómo gestionar el estrés, cómo gestionar situaciones negativas de resultados, ¿no? Como por ejemplo 4 o 5 partidos con derrotas consecutivas, con la presión en el entorno, la prensa y demás, cómo puede afectar al nivel comportamental de los jugadores y cómo puede afectar a la gestión de cada uno de ellos, ¿no? Y el reflejo que puede tener a nivel somático, a nivel muscular, con fatiga central, fatiga neural, no sé, son situaciones que otros expertos a lo mejor, y abrimos aquí un topic para que FSI a lo mejor pueda lanzar un curso o una charla relacionada con cómo se puede hacer la gestión del estrés y la gestión de situaciones o dinámicas negativas para que no tenga una afectación a nivel muscular, ¿no? Sí, mira, Eh, perdona, Luis, dos sí. segundos. Yo estoy de acuerdo contigo, Nacho. Lo que ocurre es que yo lo veo desde el punto de vista de la fatiga. Es decir, yo lo que creo, ¿qué nos pasa en un día en el que hemos tenido mucho estrés y tal cual, pero que realmente, mecánicamente, nos hemos movido poco y tal? Estamos destrozados, ¿no? No sé, nuestra sensación es que todos han fatigado. ¿Y qué pasa en ese proceso de fatiga? Que normalmente nuestro organismo tiende a tirar de la musculatura que tenemos más fuerte, ¿sí? Entonces, pues muy probablemente, si yo en ese proceso de fatiga llevo al futbolista a realizar una serie de movimientos, pues probablemente no utilice la musculatura más adecuada para realizar ese movimiento. Y probablemente esa fatiga esté provocada por múltiples factores. Nos hemos podido pasar la carga, pero normalmente, como tú dices, está muy regulada esa carga por monitorización externa del jugador. Puede haber otros factores, como puede ser el estrés, el dormir mal, no sé, 20.000 circunstancias que hagan que ese sujeto vaya fatigado a la situación de entrenamiento, de competición. Totalmente de acuerdo, sin quitar, perdón, Luis, sin quitar Oye, no os perdono, ¿eh? No. sin quitarte ningún ápice de razón. Principalmente hablas de la fatiga física condicional, ¿no? Yo lo veo desde un punto de vista un poco más holístico, más complejo, que quizás también te puedo poner el mismo ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una situación de estrés generado por, no sé, un divorcio, una mudanza, una pelea con la novia, cómo eso a nivel mental te puede afectar el approach al entrenamiento, la intensidad, la coordinación, cómo todo eso puede afectar de una manera un poco más holística, ¿eh? Y no te quito ni un ápice de razón, tienes 100%. Lo único que lo veo quizás siempre nos focalizamos en la fatiga, en los datos de la carga de entrenamiento, que está muy bien, que yo lo hago, pero también hay otros aspectos a la hora de valorar, como hacemos, ¿no?, en el wellness. Yo, por ejemplo, cuando reviso el wellness y me ve un chico o 3 chicos con el estrés bajo, pues a lo mejor esa monitorización o ese control del entrenamiento que hago con esos chicos va a ser diferente a los que tienen un estado de ánimo top, ¿no? Me voy a un approach, oye, ¿qué te ha pasado? No, mira, no he dormido nada porque he estado discutiendo con mi novia hasta las 4 de la mañana y estoy, bueno, pues esa fatiga también, estrés que te puede generar, esa discusión, ese malentendido, esa pelea con tu amigo, tu novio, también puede afectar al rendimiento y causar un estrés que no sé cómo medirlo, Javi, que estoy lanzando aquí, a lo mejor me estoy metiendo en un jardín, pero no sé cómo lo podemos controlar. Y creo que esa es la parte, dentro de los factores que deberíamos controlar, que estamos perdiendo un poco, ¿no? Está muy interesante porque habéis estado los dos mezclando cosas ahí dentro al final de los diferentes factores que pueden influir y aprovechando esa oportunidad que me habéis dado de cosas ahí interesantes que se han mezclado. Voy a hablar yo de una que creo que es bastante interesante, que no
generalmente no se habla y mucho menos pues en la prensa, en los periodistas, etcétera, etcétera, porque al final siempre que hay un elevado número de lesiones alto en un club, cuando sale pues en la prensa deportiva, generalmente pues siempre se señala o al preparador físico, o a los fisios, o al servicio médico, ¿vale? Pero cada vez existen más estudios científicos que hablan dentro de los factores de riesgo modificables, los factores extrínsecos, como hablabais, de la carga de entrenamiento, eh, pues es un poco lo que tú decías, Nacho, también, que acabas de decir, después de perder 4 partidos, cómo es la gestión un poco del vestuario, que es el coaching style, ¿no? Al final, todo esto va liderado por un entrenador. Los dos habéis hablado de controlar la carga. La carga, obviamente, todos los cuerpos técnicos de equipos profesionales lo controlan todo, controlan el wellness, controlan pues daño muscular, pueden controlar también a través de saliva hormonas, etcétera, etcétera. Pero luego está al final cómo se entrena. Y eso es el coaching style. El coaching style es cómo se entrena en el campo, cómo se gestiona el grupo, cómo se gestiona pues, el estrés, entendiendo pues cabreo de los jugadores, también cómo tú sabes perfectamente, los dos sabéis perfectamente que tú puedes acabar un entrenamiento, por ejemplo, con 10 minutos de partido o 15 minutos de partido, y en función de cómo se desarrolle el partido, de cómo se arbitre, que se frene, o sea, todo puede influenciar en las lesiones. Y hay incluso un entrenador, por ejemplo, cuando llegó a la Premier, le apodaron el rompedor de isquiosurales, porque llegó, también obviamente se cambia la metodología de entrenamiento, se entrena diferente y de repente caen 6, 7 jugadores, ¿no? Entonces, al final, no sé qué opináis, pero yo creo que mi opinión personal es que dentro de señalar al preparador físico, al fisio, a los servicios médicos, uno que también tiene que estar obviamente señalado al final es el entrenador, porque es el responsable del staff, es el que lidera al final todo lo que sucede en el campo, es el que tiene que gestionar a los jugadores, que tiene que gestionar lo que decíais, el estrés, que tiene que gestionar la fatiga, porque obviamente también cuando hay un calendario congestionado, pues obviamente el entrenador siempre quiere que estén los mejores en el campo, sobre todo cuando se juega pues el perder o no su trabajo, ahí es cuando a lo mejor ya no se preocupa tanto de la gestión del jugador, etcétera, etcétera. Entonces, no sé qué pensáis vosotros, si creéis que al final la figura del entrenador tiene importancia también en el índice lesional. No sé qué piensas tú, Nacho. Bueno, he tenido la suerte de trabajar en 2 entornos. Un entorno como entrenador asistente y miembro de un staff de cuerpo técnico, o sea, miembro de un cuerpo técnico como asistente y preparador físico. Y he ido con ese cuerpo técnico a diferentes clubes y ahora estoy como figura de club, donde me llegan entrenadores y cuerpos técnicos. Entonces, el denominador común para mí en ambos entornos es la comunicación y la confianza. Y eso, por ejemplo, cruzando el Atlántico, cuando llegué aquí a Chicago, uno de mis principales objetivos, nada más llegar aquí, no fue el diseño de tareas, ejercicios, programas de fuerza, no, nada de eso. Mi primer objetivo cuando llegué aquí fue establecer buenos canales de comunicación y confianza en el día a día, en el approach a las diferentes tareas, ¿no? Para mí esa es la clave. Igual que entiendo los approaches de una manera holística o multifactorial, también creo que el equipo multidisciplinar es la clave del éxito de un entrenador. Y como tal, es el responsable de la gestión de todo ese equipo multidisciplinar. Es verdad que como tú, Luis, tú, Javi, sois responsables de las diferentes áreas, el área de performance y salud, habrá un responsable de médico, un responsable de datos, etcétera, pero la gestión final viene por parte del entrenador. Y si no hay una buena comunicación y no se construyen esos canales de comunicación positivos y de confianza, es muy difícil que tenga éxito. Porque al final, cuando haya una dinámica de malos resultados, como tú muy bien decías, Luis, al final empiezan a señalar, como siempre, el equipo ha perdido 4 partidos, el equipo no corre o el equipo se lesiona.
para mí son análisis muy lineales, muy simplistas y que deberíamos erradicar de lo que es el fútbol profesional. Muy bien, muchas gracias, Nacho. ¿Y tú, Javi, qué opinas sobre la figura del entrenador? Si puede tener influencia o no. Sí, yo más que en la figura del entrenador, que puede tener influencia y la tiene seguro, como tú dices, está el em, pero le echo más responsabilidad al cuerpo técnico. Es decir, muchas veces un entrenador tiene que controlar tanta cantidad de variables que le es difícil. Le es difícil el ver que a lo mejor no está empleando el tono adecuado, el mensaje adecuado con un jugador que en ese momento está rebrincado o lo que sea no sé, y lo lleva a una situación a lo mejor límite porque le está apretando más de la cuenta, no sé. Creo que la importancia debe estar en ese cuerpo técnico en el que, bueno, pues recibe distinta información y, como dice Nacho, en la confianza para transmitir esa información y decir, oye, cuidado aquí, que aquí a lo mejor, pues esto, no sé, esa visión de helicóptero que se puede tener de distintos miembros del staff, ¿no? Que están viendo la situación de entrenamiento y que pueden dar pie a que, bueno, pues que todo se solucione. Obviamente, pues habrá distintos. Yo es que siempre he estado con el mismo entrenador, ¿no? Y para mí es uno de los mejores que existen en el mundo en esa gestión. Vosotros que habéis estado con diferentes entrenadores, supongo que habréis visto distintas maneras de abordar ese coach style y cómo pues a lo mejor en determinados momentos puede tener una mayor incidencia, pero creo más en ese cuerpo técnico que muchas veces nos centran en nuestra figura como preparadores físicos porque dentro de las situaciones de campo, bueno, pues estamos controlando un poco ese tal, pero que estamos desde fuera pudiendo ver otras cosas que no se ven cuando tú estás centrado en que el ejercicio salga bien y que se cumplan con las consignas tácticas que quieres trabajar para darle solución. Yo lo que sí veo es que, con respecto enlazándolo un poco con lo que veíamos antes, ¿no habéis tenido muchas veces la sensación, yo la he tenido muchas veces, de salir al entrenamiento y ver que un jugador no está, o sea, que ese día no está para entrenar? Por lo que sea, no le salen las cosas, sus movimientos no son igual de fluidos que otras veces. No sé, hay que saber detectar esos jugadores porque algo pasa, puede ser por temas emocionales, por temas físicos, por 20.000 historias y sacarlo de una situación de riesgo, porque a lo mejor tenemos previsto que después vamos a hacer, como dice Luis, 10, 15 minutos de partido y en ese momento voy a tener espacio para hacer cosas que a lo mejor no, por lo que sea, hoy no estoy preparado. Y tiene mucha importancia que ese jugador salga de ese entrenamiento ese día por un tiempo, inventándonos que tiene que reforzar algo en la sala de musculación y tal. Pues no, y probablemente sea ese factor subjetivo que no está en ningún paper, ¿no? Que puede llevar tanto la parte emocional, la parte de fatiga física o la parte de, oye, a lo mejor todos tenemos ese día en el que estamos enfilados con alguien y estamos dando demasiada caña a esa persona y le estamos exigiendo más de la cuenta. Yo creo A, a es- que influye. a eso es a lo que me refería, Javi. Has puesto un ejemplo genial. Esa percepción, esa intuición del profesional que no sabes el por qué, pero ves que ese día ese jugador tienes que hacer esa tarea final de transiciones y con fatiga y dices, ostras, voy a sacar al jugador porque no le siento bien, no veo. Y ahí es donde la confianza y la comunicación que has podido crear con el entrenador o con el cuerpo técnico te permite el derecho de decir, mister, vamos a sacar a Carlos que no acabo de encontrarle bien, no le veo fino, pero ¿por qué? Luego hablamos y lo sacas de la parte final de entrenamiento y no pasa nada. Eso es lo que hay que ir construyendo poco a poco. Claro, pero fíjate, que suele ocurrir en casi todos los cuerpos técnicos, situaciones de entrenamiento. Bueno, cuando hay previsión de que hay jugadores que no van a poder participar, pues se llaman gente del filial para tener una estructura lo suficientemente cómoda para generar las situaciones de entrenamiento que tú quieres hacer. Pero nunca se tiene una previsión de dos, tres jugadores de reserva, porque normalmente, imagínate, pues el primer equipo del filial entrena al mismo tiempo para que ocurra esa posibilidad de contar con dos jugadores en una situación, pero no siempre se da así. Entonces, claro, sacar a ese jugador, como tú dices, de la situación de juego, cuando ves que no está fino para realizar lo que quiere hacer, va a descontrolar todas las situaciones posteriores de entrenamiento porque termina faltando uno en una determinada posición para generar
pues que haya una mayor o menor ocupación del espacio o sencillamente cumplir con el rol táctico, ¿no? Entonces, pues a lo mejor quizás una vuelta de, bueno, pues convocar a 2, 3 más del filial por si puede ocurrir cualquier aspecto y tener algo más de libertad en ese sentido, ¿no? Ujú. O tener una plantilla muy grande, como tenemos nosotros, que siempre hay 4 fuera. Claro, ahí Al- lo que pasa es que hay que gestionar otros inconvenientes, ¿no? El hecho de, Claro, bueno, claro, venga, ahí es cuenta otra conmigo, cosa. ¿no? Nosotros ahora mismo estamos con 24 25 jugadores de movimiento, más porteros, más 4 porteros, generalmente. Entonces, bueno, pues eso eh, al final a veces no es fácil sacar a jugadores para... Obviamente hay un grupo de jugadores que saben que no, o sea, que a la mínima cosa están fuera, que no participan en el entrenamiento, porque son jugadores pues, que a lo mejor no cuentan para el entrenador y tampoco han querido salir a jugar a otro lado, han preferido quedarse aquí, entonces pues bueno, pero no nos vamos a desviar del tema. No, Y para mejor terminar un no. poco con a ver si van a poner nerviosos los de FSI, que, que eh, por terminar un poco con el tema de los factores de riesgo y de la parte un poco también neuromuscular que los dos habéis hablado, eh, bueno, pues la literatura científica está llena de artículos donde simplemente tocando un factor como es la fuerza, parece que es pues una pastilla que se le da al jugador y que gracias a eso pues ya va a reducir la incidencia lesional un 65%, ¿no? Obviamente yo creo que todos estamos de acuerdo que la debilidad de la fuerza excéntrica o asimetrías sustanciales entre piernas, sobre todo cuando hay una pierna que previamente se ha lesionado, probablemente sea uno de los factores más determinantes, ¿no? La fuerza excéntrica para, digamos, ese efecto profiláctico que cuando el músculo tiene un sobreestiramiento, pues que tenga menos probabilidad de que ante ese sobreestiramiento pues se produzca algún daño muscular, ya sea un DOMS agresivo como cualquier tipo de lesión estructural. En relación con el entrenamiento de fuerza, a vosotros, ¿qué ejercicios os gustan más? ¿Cuál creéis que es importantísimo meterlo siempre en el entrenamiento semanalmente? ¿O preferís rotar y variar? ¿Consideráis también dentro del entrenamiento de fuerza, ya veis que al final un poco el entrenamiento de fuerza también ha ido también por modas, ¿no? ¿Consideráis, por ejemplo, a los sistemas inerciales como algo fundamental dentro del entrenamiento de fuerza que sí o sí se tiene que meter? Porque hay también estudios de investigación que dicen que gracias al entrenamiento con esos sistemas pues se puede minimizar el riesgo de lesión. ¿Consideráis el Nordic Hamstring como el ejercicio fundamental para la prevención de lesiones? No sé, dar un poquito a ver vuestra opinión y qué es la línea un poco que os gusta seguir. Comenzamos contigo, Javi. Vale, pues mira, nosotros lo tenemos muy claro. Obviamente, el Nordic Hamstring para nosotros no es un ejercicio fundamental porque creemos que la dinámica lesional de la musculatura isquiotibial fundamentalmente radica en la cadera, es decir, más en el movimiento proximal. Entonces, el Nordic Hamstring para nosotros es fundamentalmente movimiento de rodilla. Entonces, no es un ejercicio que usemos a menudo. Lo que sí es cierto que nos gusta mucho utilizar una patada de isquio de pie. Es decir, utilizamos sistema inercial rotatorio porque creamos que es fundamental. No, sencillamente, también para otras cosas utilizamos goma, utilizamos pesos libres y tal, pero en este caso sí que es verdad que el ciclo estiramiento-acortamiento sin impacto que nos provoca este sistema es una patada de isquio colocándonos lateral. El agarre no iría en el tobillo, sino iría en la zona del metatarso para que se activen también los receptores de la piel de esa zona, que son las que van a impactar contra el suelo. Nos va bien en cuanto a someter atención a todo ese paquete músculo tendinoso facial. Luego,
utilizamos ejercicios en sistemas vibratorios para intentar conseguir, bueno, pues adecuarnos a la capacidad de vibración de esa musculatura en situaciones de alta velocidad sin tener que someter a ese sujeto a altas velocidades. Vamos que un futbolista cuando sprinta, pues su cabeza larga de bíceps femoral vibra aproximadamente entre 32 y 36 hercios y tal. Bueno, pues nosotros reproducimos eso a través de sistemas vibratorios en ejercicios de impacto mínimo, pero haciendo vibrar esa musculatura a esa intensidad. Pero yo creo que lo fundamental es dar estímulo a esa musculatura adecuado a lo que vaya a hacer después. Si resulta que es una sesión en la que solo va a haber rondos, una situación aeróbica de baja intensidad con carrera de moderada intensidad, desde mi punto de vista carece de sentido el activar excesivamente todo ese paquete musculotendinoso y tal, porque probablemente lo que estemos haciendo a través de esa activación es generarle un desgaste que no tiene sentido para lo que va a hacer después, ¿no? Entonces, utilizamos ese ejercicio de patada de isquio cuando va a haber una situación relativamente exigente a nivel mecánico en la situación de entrenamiento después. Utilizamos sistemas vibratorios en aquellas situaciones en las que sabemos que ese complejo musculotendinoso se va a someter a una alta velocidad de contracción y básicamente eso es lo que hacemos. Puntualmente sí que es verdad que intentamos dar un estímulo un poco más rompedor bueno, te iba a decir cada X tiempo, pero es que lo hacemos cuando podemos, ¿vale? En este caso en España, en Primera División, como tenemos parones de liga cada 4 o 5 semanas, pues ahí en ese momento es cuando lo ponemos, porque lo que provocamos es un daño importante en la musculatura para que haya un repeat bowel effect en el cual esa musculatura, pues al recuperarse, quede reforzada en todas sus estructuras, tanto a nivel muscular como facial como tendinoso. Pero eso requiere una recuperación de al menos 72 horas, con lo cual solo lo podemos hacer en determinados periodos en los que sabemos que una vez que termine esa sesión, el jugador se va a ir fuera de vacaciones porque ese fin de semana lo tiene libre y hasta el lunes por la tarde nos volvemos a ver. Gracias, Javi. ¿Tú, Nacho, qué opinas? Lo primero, no creo que haya un ejercicio milagroso. O sea, si estamos hablando de que las lesiones es un problema multifactorial, no creo que solo un ejercicio como nos quisieron vender hace unos cuantos años, como el Nordic Hamstring, es la solución a todos los problemas de isquio, ¿no? Hablamos de problemas multifactorial, para mí el approach también tiene que ser muy variable. Nosotros vamos combinando ejercicios de estabilizadores de cadera, extensores de cadera, otros con dominancia de extensión y flexión de rodilla. Vamos combinando a lo largo de la semana, como muy bien decía Javi, en función del día de la semana en el que nos encontremos. Si es más de -4, más de -3, más de -2, las activaciones prepartido, ¿no? Y sobre los dispositivos isoinerciales, ya está, como decías, hay muchísima investigación, muchísimos artículos donde hablan sobre la importancia de estos dispositivos, lo que nos permiten trabajar en diferentes planos, nos permiten trabajar con velocidades también bastante elevadas, con mayor sobrecarga excéntrica, y la verdad es que esto está todo relacionado a mejores adaptaciones musculares, la mejora de sprint, la mejora de fuerza, mejoras a nivel general, a nivel estructural, que nos permite desarrollar al jugador de una manera mucho más específica en función de las demandas que van a encontrar en el campo. Y Luis, yo te quería preguntar a ti sobre el Nordic Hamstring. ¿Qué es lo que opinas tú sobre el Nordic Hamstring? Bueno, pues un poco lo mismo que habéis dicho vosotros, ¿vale? Al final, el Nordic Hamstring, solo por decir una cosa, pues creo que el único, si no recuerdo mal, el único estudio que hay publicado con fútbol profesional son con jugadores de Noruega, que en el año, igual estamos hablando del año 2008, donde con la aplicación de ese ejercicio isolado, ¿no? Al final, pues se reducía las lesiones un 65%. Posteriormente, creo que 10 años después, se publicó otro estudio donde decía que los jugadores se seguían rompiendo la musculatura isquiosural
y que incluso donde había nacido el ejercicio, Nordic hamstring, aunque al final es un ejercicio ruso, o hay incluso en tratados de educación física de hace muchos años ya salía ese ejercicio, pues habían dejado de hacerlo. Entonces, bueno, todos aquí trabajamos en el fútbol, yo creo que es algo, al final, lo que funciona no se suele tocar mucho, ¿no? Porque al final, si tú tienes unos protocolos y te va bien y funcionan, pues no tienes por qué dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues yo creo que al final la ciencia, una de las cosas buenas que tiene es que se autorregula en el tiempo, y ya se ha autorregulado. Es lo mismo que con la valoración de la fuerza en el ejercicio del Nordic hamstring, pues se publicaron artículos donde decía que si el jugador de fútbol australiano no generaba 278 newtons, tenía un riesgo 4 veces más de lesionarse, etcétera, etcétera. Y lo bueno es que esos mismos autores, muchos años después, tras varias investigaciones que iban en contra de esa línea, pues acabaron haciendo una revisión bibliográfica diciendo que la valoración de la fuerza en el ejercicio del Nordic hamstring no sirve absolutamente para nada en el tema de prevenir una futura lesión, ¿vale? Entonces, pues vosotros lo habéis explicado a la perfección. Al final estamos hablando de algo multifactorial. Dentro de lo multifactorial, pues el entrenamiento de fuerza es obviamente probablemente uno de los factores más determinantes, la variabilidad del entrenamiento, jugar con diferentes planos, diferentes velocidades, luego también eh, 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 hablaremos después, si os parece bien, de la individualización, porque creo que también los dos lo habéis citado y creo que también es muy interesante. Y un poco en esa línea, otra cosa que habéis citado vosotros también era un poco el tema pues del entrenamiento, del sprint, de la alta velocidad, ¿vale? Entonces, también sabéis que se han publicado recientemente diversos artículos. Parece que aquí últimamente nos gustan mucho las vacunas, ¿no? La vacuna del Nordic, ahora es la vacuna del Spring. ¿Qué pensáis en relación a esos artículos que hay sobre la vacuna del Spring? Eh, eh, y algo muy importante, obviamente, es la cinemática y la técnica de carrera. Al final, eh, eh, se ha publicado recientemente también una revisión bibliográfica que cuestiona un poco si al final es la exposición a ese sprint o la alta velocidad lo que hace ayudar a minimizar el riesgo de lesión, porque al final es lo que el jugador hace en el campo, y si al final no lo entrenas, pues obviamente hay algo que te falta. ¿O creéis vosotros que en un jugador de fútbol dedicarle tiempo a mejorar su técnica de carrera durante la semana va a tener un efecto positivo, una transferencia positiva en la reducción de las futuras lesiones? Empieza tú, por ejemplo, Nacho, a ver qué opinas tú. No, has dicho muchas cosas. Voy a intentar organizar un poco todo lo que has comentado y estás preguntando. Yo creo que el sprint forma parte de ese approach o esa variabilidad en el entrenamiento a nivel para ayudar a reducir el riesgo de lesión. Es una parte más. Como bien decías, y supongo que te referías a esos artículos de Buchetti y colaboradores que sacaron en el 2023 sobre el sprint, es una parte más. Lo que pasa que, como muy bien dices, es una moda, pues, no sé si sea una moda, pero es bastante novedoso. Lleva hace pocos años que la gente está incidiendo un poquito más en el aspecto del sprint. Lo que sí que está claro es que el sprint es uno de los aspectos más únicos e importantes que se dan en el juego, a todos los niveles, a nivel técnico, táctico y sobre todo es una acción imposible de reproducir con un ejercicio aislado en el gimnasio y donde se dan diferentes situaciones de transferencia mecánica, elástica, intensidad de reclutamiento de fibras y que, según estos artículos, puede ayudar a reducir el riesgo de lesión. Pero también se abren muchas cuestiones, ¿no?, sobre cuál es la intensidad óptima relativa de ese sprint,
en qué día de la semana voy a meter ese sprint, si en más de -3, si en más de -2, cuál es la dosis adecuada que hay que meter, cuál es la velocidad máxima, si es el 85, 80, el 90, el 95% relativo de la velocidad máxima del jugador. Todavía faltan muchas cuestiones que resolver y en esa línea yo creo que las próximas investigaciones relacionadas al sprint van a ir por ahí, ¿no? Pero como decía anteriormente, para mí el sprint forma parte de lo que es el approach y el entrenamiento con diferentes situaciones. He trabajado en muchos clubes, he trabajado con muchos preparadores físicos de diferentes países. No he visto a ninguno, Javi, no sé tú, Luis, no he visto a ninguno que dedique más que una parte inicial del calentamiento a hacer técnica de carrera para la mejora de cinemática o mecánica del sprint. Hoy en día, en clubes profesionales del primer nivel, la densidad de los partidos es tan grande, hay que trabajar tantos aspectos que yo personalmente no tengo ninguna experiencia. He leído algún artículo, pero no tengo ninguna experiencia sobre la mejora de cinemática como ayuda a prevenir o a reducir el riesgo de lesión. Pero yo no he visto ningún compañero que dedique sesiones únicas de trabajo cinemático. Y me gustaría saber la opinión de Javi, porque yo en este aspecto, como os decía anteriormente, no tengo mucha experiencia. Muchas gracias, Nacho. Javi, tú que, bueno, si quieres añadir algo de lo que ha Sí. dicho No, Nacho no, y sobre todo la parte esta de la técnica. Yo contestar, no, yo tampoco lo he visto. Yo he visto ejercicios de movilidad, pero para mejorar la movilidad en general del deportista. Se hacen algunas pliometrías bajas para mejorar la activación de todo ese complejo musculotendinoso ante el impacto y tal, pero mejoras como técnica, ¿no? Porque, a ver, que entre otras cosas, es verdad que a nivel del sprint tú puedes conseguir, si proyectas un sprint en línea de hasta 40 metros, tú puedes conseguir una máxima excitabilidad de ese complejo musculotendinoso facial en cuanto a tensión. Pero es que el problema que existe en el fútbol es que ese sprint no se da nunca. La mayoría se da en conjunción, pues que estoy haciendo un pequeño cambio de dirección o puntual o progresivo, como ocurre en el sprint en curva, en el que ese paquete muscular no se está ejercitando a la máxima tensión desde el punto de vista en el plano sagital, como dicen muchos estudios por ejemplo, hay uno publicado en 2024, Andrea Astella y Mendiguchía y tal, en el que dice que lo más importante de la cadera es el plano antero-posterior movimiento, claro, en un sprint lineal, pero es que en fútbol no es así. Entonces, ante ese cambio de orientación, sea progresivo o puntual, hay otra serie de musculatura que están traccionando y, por así decirlo, incordiando a esa mecánica de contracción de la cabeza larga del bíceps femoral, por ejemplo. Y puede ser que en una situación de no sprint, esa musculatura se dañe por no tener bien acondicionada esa musculatura complementaria al movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Pues que fijaros, casi todas las publicaciones hacen referencia a una del 2009, en el cual ven que la incidencia lesional isquiotibial en los sprinters es muy baja, ¿no? Recuerdo que, no recuerdo la revista, pero sería seguro la British Journal of Sport Medicine, en el cual decía que, bueno, que los sprinters se sometían a máxima intensidad y que tenían una incidencia lesional de 0,60 o por ahí por cada mil horas de práctica. Claro, pero es que corren en línea. Nuestros jugadores no corren en línea y la técnica que tienen para mejorar ese desplazamiento en línea muy probablemente no sea la más adecuada para desarrollar una habilidad futbolística. Nosotros que estamos ahora aliados con otras historias del drop del navicular, los cambios de dirección y tal, no lo vais a creer, pero es que ha habido registros de jugadores que en 20 metros en curva han sido más rápidos que en 20 metros en línea. Y estamos como que la línea va a ser lo más, pues su mecánica de movimiento hace que mínimamente, pero que sean algo más rápidos en la curva que en la línea. Con lo cual, modificaciones de la técnica de carrera para intentar mejorar ese desplazamiento en línea, pues a lo mejor no tendría mucho sentido, ¿no? A lo mejor lo que habría que intentar mejorarle ese desplazamiento en curva, que es lo que más utiliza durante el juego. Creo Perdona que te que interrumpa, Javi, sí. y además, en referencia al artículo que mencionabas sobre el estudio de los velocistas, si nos vamos a los estudios de Extan y colaboradores, mencionan que la mayoría de las lesiones que se producen en los jugadores en la musculatura isquiosural
se vienen dando en los últimos 15 minutos de la primera y de la segunda parte. Por lo tanto, Claro. ese estudio no tiene ninguna fatiga acumulada. Y tú mencionabas al principio de esta charla la importancia de la fatiga, ¿no? Entonces, para mí, Sí, no fíjate, tiene ningún sentido. fíjate, hay un estudio de Todd McGrath que es en la maratón de Nueva York, ¿vale? En el cual sí que existe fatiga. O sea, y hace un estudio sobre las lesiones que ocurren en los maratonianos que corren la maratón, que obviamente se someten a fatiga. Y te hablan de una incidencia lesional de isquiotibial en torno al 3,6%. Es decir, el 3,6% de los corredores de una maratón, en este caso la de Nueva York, se lesionan el isquio. Es decir, habrá una mayor influencia de la fatiga ahí que no de la mecánica de carrera. Y estamos hablando de una carrera que es, aunque con sus variantes relativamente en línea y a velocidades moderadas. Es decir, Y creo que hay, controladas. efectivamente, hay una mayor incidencia en la lesión isquiotibial, en la aceleración y tal, pero sobre todo en cómo se acelera, cómo se frena, hacia qué dirección voy. Toda esa musculatura que tiene que ponerse en marcha con un timing adecuado para darle solución a ese problema en un momento determinado, sin contar los posibles desequilibrios que pueda tener por el contrario, las rectificaciones que haga del movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es cierto que una carrera en sprint de 40 metros en línea puede someter a ese complejo musculotendinoso a una muy alta tensión, pero no quiere decir que sea la tensión máxima, puede ser una tensión diferente a la que tenga realizando, por ejemplo, pues un sprint en curva o un cambio de dirección, en el cual a lo mejor podemos acumular más tensión, no en ese plano sagital, pero sí en otro plano que termine pues desgarrando a nivel insercional la cabeza larga del bíceps femoral, por ejemplo. Por concluir esta parte, al final está claro que lo que falta en la literatura científica son estudios que demuestren causa-efecto en este tema. Es decir, tú puedes a un jugador hacer un bloque de entrenamiento de técnica de carrera y te va a mejorar la técnica de carrera porque la va a entrenar. Al final va a mejorar una técnica de carrera perfecta, en línea, analítica, y lo que yo creo que falta es luego eso cómo se traduce en el campo, ¿no? Porque los dos habéis dicho que rara vez el jugador cuando sprinta tiene la posibilidad de sprintar con una técnica de carrera perfecta y en línea. Cuando sprinta a lo mejor hace una curva o uno la agarra o lleva el balón y va mirando el balón. Entonces al final hay muchas cosas y en relación con eso, yo siempre me acuerdo, tú lo conoces, Nacho, un jugador que teníamos que se llama Afimico Pululu, ¿te acuerdas de él? Que Sí, tuvimos, claro. bueno, pues era un jugador de color, era muy explosivo, era rápido y corría muy mal, ¿sabes? Y me acuerdo bueno, que hubo una época que como 3 meses o así, que iba ahí a la academia y hacía 2 días a la semana por las tardes y iba uno de los preparadores físicos de la academia, era entrenador de atletismo y se metía un poco en la parte principal y tal, y hacía un poco de técnica de carrera con ellos. Y entiendo, después de 3 meses, pues que habrá mejorado la técnica de carrera, pero luego cuando jugaba, sprintaba igual. O sea, yo no veía esa transferencia que a lo mejor sí la ves si tú haces una valoración de la técnica de carrera analítica con una cámara y sigues el sprint, pues todos los vídeos que habéis visto muchas veces de biomecánica, pero luego cuando sprintaba en el fútbol, pues o se olvidaba de lo que había aprendido o a lo mejor la propia acción compleja del juego pues no le permitía el sprintar de manera correcta, ¿no? Hablando un poco de la cinemática y de la técnica. Eh, y ya para enlazar un poco con esto lo que hablamos antes de la individualización, como el caso de Afimico Pululu, que iba por las tardes a hacer un trabajo individualizado, ¿vale? Vosotros para empezar, ¿qué trabajos creéis que es necesario implementar al jugador durante el microciclo de manera individualizada que puedan ayudar a minimizar ese riesgo de lesión? Obviamente tienen los estímulos colectivos que tiene el colectivo, pero de manera adicional e individualizada, ¿qué creéis que es interesante darle esa dosis pues de lo que sea que pensáis que le puede ayudar? Empezando por ti, Nacho. Lo primero, y parece una obviedad, conocer bien al jugador. O sea,
Eso es la clave de todo el proceso. Conocer al jugador en todos los ámbitos. Y vuelvo a repetir, si hablo de un tema multifactorial, la lesión es un tema multifactorial, pues aquí también un aspecto holístico, ¿no? Y conocer al jugador desde el perfil locomotor que tiene, de su historial, edad, posición en la que juega, los diferentes factores que hablábamos antes a nivel intrínsecos y extrínsecos, intentar conocer lo mejor posible y luego a través del equipo multidisciplinar que normalmente podemos disponer en los clubes profesionales, hacer diferentes valoraciones para ver qué carencias tiene el jugador y a partir de ahí hacer un approach. En función del perfil, por ejemplo, nosotros tenemos en esta plantilla tenemos 3 jugadores con un perfil locomotor, por ejemplo, son rapidísimos, alcanzan picos de velocidad por encima de 34, 35, 36 kilómetros por hora y a partir de ahí, pues diseñar tareas estratégicas para lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Pues tareas de trabajo de cadena posterior, donde haya dominancia de cadera, extensión, como decía antes Javi con la Versapule. Este tipo de tareas son las que nos van a ayudar más a intentar dar la pildorita de calidad para el jugador. Otros pues necesitan trabajos de movilidad, ¿no? Hemos contratado hace poco a una profesora de yoga y pilates que nos ayuda a los más de -4 en la posesión al final de la sesión para hacer trabajos de movilidad de cadera. Es decir, al final cada uno necesita unas cosas. Yo creo que ya desde hace tiempo el café para todos en esos planes generales que utilizaban la mayoría de los clubes hace muchos años ha desaparecido afortunadamente y ahora se hace un approach mucho más holístico en función de estas necesidades del jugador, en función del perfil, en función del historial lesivo y a partir de ahí hacer un approach holístico para ayudar al jugador a disminuir este riesgo lesivo. Muchas gracias, Nacho. ¿Y tú, Javi, qué opinas de eso? Pues mira, obviamente creo en la individualización. Lo que sí ocurre es que, menos en nuestra manera de verlo y trabajarlo, es decir, nosotros diferenciamos lo que es la activación previa al entrenamiento o a la competición y lo que es la vuelta después del entrenamiento o de la competición. Entonces, casualmente nosotros, el trabajo es mucho más individualizado en la vuelta que no en la ida. Es decir, en la ida es una aproximación ya a la situación colectiva, como dices tú, Luis, que hay que trabajar. Entonces, buscamos el diseño de ejercicios que se adecúan. Es cierto que en algunos jugadores tenemos una serie de matices en ese ejercicio por alguna problemática crónica que suela tener, pero son situaciones de entrenamiento mucho más globalizadas, ¿vale? Casi todo el grupo va a trabajar una dinámica similar como aproximación a lo que van a hacer después, que todos van a hacer algo similar, aunque en distintas posiciones, y donde sí individualizamos más en la vuelta, es decir, con valoraciones previas de esos jugadores. Nosotros hacemos una valoración de todas sus cadenas musculares para ver dónde, bueno, pues dónde a nivel motor está bien, está mal, cuando tira en flexión de cadera, pues si tira más de un flexor o de otro, si tiene inactivo o tal. Entonces, ahí sí que es verdad que se hacen planificaciones mucho más individualizadas porque lo hemos llevado a una situación de entrenamiento donde normalmente nuestro cerebro no tiende a regular qué va a activar, sino que tiende a activar lo que tienes más fuerte. Y entonces se producen muchas descompensaciones que tratamos de paliar en esa vuelta después de la competición. Y ahí sí que es verdad que todo el entrenamiento es mucho más individualizado, incluso por momentos, sesiones individuales de uno contra uno dentro de miembros del cuerpo técnico, tipo redactador y tal, en el que vamos a hacer una serie de trabajos para intentar paliar todas esas descompensaciones que ha podido generar la situación de entrenamiento. Pero en lo que es la activación, utilizamos modelos relativamente globalizados, como te digo, con matices, con jugadores que, como dice Nacho, ya conocemos que tiene un problema crónico en algún determinado momento y no vamos a hacerle llegar con una mala sensación a la situación de entrenamiento, de competición. Pero ese momento individualizado es mucho más posterior a la sesión que anterior a ella. Muy bien. Hablando un poco de la individualización. eh, Obviamente uno de los factores de riesgo, como hablamos antes, más importantes es la lesión previa, ¿vale? Entonces, no sé qué pensáis al final, cuando viene un jugador a un equipo, lo primero que miramos todos, ¿no? Es decir,
bueno, a ver cuántos partidos ha jugado en los últimos años, qué lesiones ha tenido, etcétera, etcétera. No es lo mismo que te venga un jugador que nunca se ha lesionado de los isquios, que te venga un jugador que tenga 3 cicatrices, 2 en el isquio izquierdo, en la cabeza larga, en la parte proximal, y una grandísima en el isquio derecho, en la parte distal. Entonces, ¿qué pensáis o qué experiencia tenéis? Y si creéis que también es determinante la parte de fisioterapia, ¿no? Cómo se gestiona esa cicatriz y cómo, si a lo mejor esa gestión de la cicatriz, tanto por parte del fisio como por parte de nosotros como preparadores físicos, creéis que puede, obviamente es algo no modificable, pero a lo mejor mediante terapia, entrenamiento o las dos cosas conjuntas, a lo mejor podemos ayudar a lo mejor a que sea más elástica y que a lo mejor ante un sobreestiramiento pues no tenga menos posibilidad de abrirse. No sé qué pensáis en relación con eso. Javi, tú por ejemplo. Bueno, más elástica o lo contrario, quieres que tenga más rigidez, porque por lo que sea, esas múltiples lesiones la han dejado debilitada y no son capaces de soportar grandes tensiones. Yo creo fundamental, y es verdad que aquí tengo que partir una lanza, no solo por los fisios, ¿eh? Yo creo que tener un profesional especializado, médico, en lesiones deportivas que, bueno, pues como avanza la ciencia en este sentido y en especial en la medicina, que sea capaz de, bueno, pues darle lo que realmente necesita esa estructura para, bueno, no, sabemos que volver a la normalidad es imposible, pero sí adaptarla un poco a lo que, al rendimiento o a la exigencia que se le va a exigir después, es fundamental. Eh, yo creo que las cicatrices son modificables, Luis. Hay técnicas que te permiten de forma invasiva modificar. Hay determinadas instrumentaciones que utilizan habitualmente los fisioterapeutas que, pues cierto que también ese tejido fibrótico, que al final no deja de ser un tejido aponeurótico, puede llevar a una mayor elasticidad, o una mayor plasticidad, mejor dicho, o una mayor rigidez. Es fundamental. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Pues que no sé si os ha pasado a vosotros, pero, y ahí abogo por lo que decía antes Nacho, una correcta información de cómo se debe de gestionar ese caso es importantísimo para que todo esto llegue a buen puerto. Es decir, como dice, viene un jugador que se ha lesionado y además recientemente y varias veces y con recaídas y tal, y todo el mundo ¿no? Se nos ponen las orejas de punta como diciendo, madre mía, aquí me va a tocar otra vez como caiga otra vez, culpa mía, ¿no? O sea, no es que prestes más atención, pero sí es verdad que le prestas un cariño un poco más especial a la información que recibes de él, ¿no? Y en ese sentido debe haber un trabajo coordinado con ese equipo de fisioterapeutas y sobre todo, como te digo, de un médico especialista en lesión deportiva que hoy día, por eso la ciencia ha avanzado bastante en múltiples cuestiones que se pueden aplicar dentro de los distintos momentos de la lesión y de las estructuras para reforzarla, para intentar darle más o menos tensión, que ayuden un poco al conocimiento del jugador y a llevarlo a un buen puerto. Yo digo siempre lo mismo, todos los sistemas paliativos que te suelen proponer para intentar la lesión, lo que hace es reducirte el rendimiento, es decir, al final muchos lo que buscan es que, bueno, porque corras menos, y si corres menos, pues va a ser más difícil que te fastidies, ¿no? Pero nosotros debemos de abogar por lo contrario, ¿no? Por intentar llevarlo al máximo nivel. No sé vuestra experiencia cómo es en los cuerpos técnicos, la mía ha sido bastante buena y gratificante con los servicios médicos y en ese sentido buena sintonía. Eh, eh, sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo me refiero a que al final está dentro considerado la lesión previa como un factor de riesgo no modificable, porque al final el jugador se ha lesionado y eso no se puede modificar, pero obviamente lo que has dicho es así. Al final,
en base al entrenamiento y a la terapia y tal, la cicatriz puede ser de una manera o puede ser de otra. Y en relación a lo del, obviamente, para mí una cosa fundamental, y he tenido alguna mala experiencia con algunos doctores, es el diagnóstico y el pronóstico. No tiene, eso es después, en una lesión es fundamental el tener un diagnóstico bueno, sobre todo pues si está el tendón involucrado o no está involucrado, al final el pronóstico cambia completamente, el proceso de return to play cambia completamente y, y al final creo que eso es una de las cosas que más negativamente pueden influenciar en el rendimiento del jugador, porque al final el rendimiento, si no juega o se juega menos, al final el rendimiento es malo. Al final lo mejor es que el jugador esté disponible, eso es lo mejor, porque al final si no está disponible sí que no hay rendimiento. Efectivamente. Y no se Y lesiona. luego, claro, y luego completamente de acuerdo contigo, pues no tiene nada que ver pues ser el Manchester City, que tienes 70% en todos los partidos la pelota o incluso más, al final los que corren más detrás del balón son los otros, que pues que tener un modelo de juego diferente, donde al final corres detrás del balón o provocas muchas transiciones, etcétera, etcétera. Para eso te doy a ti la palabra, Nacho, a ver también cuál es tu opinión en relación con esto. Para mí, totalmente de acuerdo. Y más conociendo un poco a Luis, conociéndote un poco a ti, Javi, en nuestra manera de trabajar y de entender el entrenamiento de fuerza y en general el entrenamiento, tener una especialista de tejido miofascial que encima sepa manejar ultrasonido, interpretación de la imagen y demás, nos da la luz. Es un faro tremendo para nosotros. Es algo que nos ayuda muchísimo en el approach. Al final se trata de generar sinergias entre las diferentes profesionales con un único objetivo, que es ayudar al jugador, y tener un especialista de un gran nivel con el que tengo la suerte de trabajar y he tenido la suerte de trabajar en otros clubes, nos ayuda muchísimo. Y obviamente, Luis, el diagnóstico es la clave de todo el proceso. Al final, es una de las luchas que estoy teniendo aquí en Estados Unidos por la situación médica, y donde más problemas estamos teniendo, ¿no? El tener un buen diagnóstico y a partir de ahí una buena prognosis y poder desarrollar un buen trabajo de return to train, return to play. Y hablando de cicatrices, yo tengo a Shaqiri en mi equipo. Si os tenéis, gastaros un minutito de meteros en Transfer Market y mirar las lesiones que ha tenido Shaqiri y las cicatrices que tiene, es que no tiene gemelo ni sóleo, solo tiene tejido cicatrizal. Entonces, el tener una persona a nuestro lado que nos ayude, lo que hablaba Javi, ¿no? Oye, pues hay que meter tensión, no hay que meter tensión, hay que meter un trabajo manual más agresivo, menos agresivo, hay que activar, no hay que activar. El tener un profesional al lado que sea capaz de interpretar cómo está el tejido en cada momento, a nosotros nos da la vida. Y más un jugador, como os decía anteriormente, Shaqiri, que es notorio y público de todas las lesiones que ha tenido en el pasado, nos ayuda mucho a enfrentarnos al día a día. Bueno, muchas gracias a los dos y yo creo que ya para terminar, que ya nos hemos pasado un poquito de tiempo y un poco de manera resumida, pues vamos a poner 2-3 minutos máximo cada uno de vosotros. Vamos a hablar un poco pues de todo lo que se ha tratado un poco en este podcast o en este coloquio, charla. Eh, Todas estas cosas, todos estos ingredientes, ¿no? Con los cuales podemos ayudar a minimizar ese riesgo de lesión. ¿Cómo los introduciríais dentro del microciclo, ¿no? Hemos hablado pues, de fuerza, hemos hablado de alta velocidad, hemos hablado de minimización, hemos hablado también de pues, gestión emocional, también podemos controlar infinidad de parámetros para el tema de la fatiga, del daño muscular, como puede ser CKs, valorar pues el tono muscular, valorar el stiffness, podemos tener también información hormonal, como puede ser testosterona, cortisol, valoraciones, si consideráis que es importante, pues a lo mejor alguna valoración isométrica, como hacen sobre todo más en Inglaterra, a lo mejor, que les gusta a lo mejor monitorizar la fuerza isométrica o el salto, porque así te da información de la fatiga, no sé, lo lanzo un poco ahí al vuelo y para que nos expliquéis un poquito dentro de
dentro de lo que es el microciclo más sencillo, que puede ser el microciclo con un partido a la semana, pues cómo os gustaría meter todos esos ingredientes que consideráis relevantes dentro de una semana de competición. Por ejemplo, empezamos por ti, Nacho. Te has dejado la pregunta final con 2 minutitos, ¿eh? La más, Bueno, os doy un poco, os con- doy un poco más, os doy un poco más, ¿eh? Te la has dejado para el final, ¿eh? Bueno, como tenemos muy poco tiempo, voy a intentar resumirlo. Al final, y volviendo otra vez al comienzo de nuestra charla, ¿no? Se trata de buscar sinergias a través de un approach muy holístico, ¿eh? Y en una semana tipo, donde tenemos que buscar esas sinergias de trabajo en campo y trabajo en gimnasio, empezamos con el más de -4, donde hacemos una reunión previa a todo el staff, valoramos cómo llegan los jugadores del último partido, esas valoraciones que se han hecho a través de especialistas de fisioterapia a nivel manual, se han hecho valoraciones de CKs, se han hecho valoraciones en función de un poco el perfil de los datos que hemos obtenido con el GPS, aquellos jugadores que han tenido más metros a alta intensidad, más sprint, los perfiles que tienen a nivel de historial lesivo, un poco la experiencia que han tenido durante las últimas semanas los jugadores con nosotros, pues hacemos esa valoración inicial con todo el equipo de trabajo, donde se encuentran todo el equipo médico y todo el equipo de performance, hacemos una reunión previa a primera hora de la mañana, esa información no, me llega a mí y la traslado al cuerpo técnico, al entrenador y los 3 asistentes, y a partir de ahí diseñamos un poco el trabajo en campo y en gimnasio. Y como mencionaba Javi, todo va correlacionado el trabajo en gimnasio a lo que el entrenador va a desarrollar en campo. Sabemos que hay diferentes tipos de planificaciones donde unos trabajan más con espacio reducido en función del entrenador, en el más de -4, otros en medium side game o en función de lo que el entrenador necesite y quiere trabajar, nosotros desarrollamos las tareas en gimnasio. En el más de -4 hacemos un trabajo en gimnasio previo con tareas más neuromusculares, con un trabajo más neuromuscular, más estructural, porque luego vamos a desarrollar trabajo en campo donde se van a desarrollar situaciones de aceleración, deceleración en espacios más reducidos, por lo tanto intentamos reproducir esas situaciones también en gimnasio para preparar toda la musculatura. En el más de -3 intentamos meter ya espacios más grandes donde se van a dar high speed running y picos de velocidad más elevados. También preparamos la musculatura para esas acciones que se van a desarrollar en campo, como por ejemplo decía Javi, también la patada de isquio de pie con el agarre en el pie para simular esas situaciones que se van a reproducir en campo. En el más de -4 simplemente hacemos un trabajo de movilidad, sobre todo en el post-entrenamiento, trabajos de movilidad con buenos rangos de movilidad de cadera, y donde empezamos ya un poco más el trabajo regenerativo, donde metemos ya trabajo más manual, liberamos tejidos para que el viernes, en el último entrenamiento de la semana, porque nosotros jugamos de sábado a sábado, último entrenamiento de la semana, hacemos activaciones previas al entrenamiento, y en función de cómo ha ido la semana y cómo han ido esas valoraciones y reuniones que hemos tenido pre y post entrenamiento durante cada día, diseñamos las activaciones prepartido. No son siempre iguales, es decir, tenemos jugadores que en función de ese historial, en función de las situaciones que hemos ido viviendo a lo largo de la semana, vamos adaptando esas activaciones prepartido, y a grandes rasgos es un poco como planificamos los contenidos de fuerza. Como decía anteriormente, hay un buen control de la carga de entrenamiento en gimnasio y en campo, hay un buen trabajo de fisioterapia coordinado con el área de performance, hay un trabajo de entrenamiento en campo coordinado con el área de performance, y de esa manera tenemos un approach mucho más holístico, mucho más controlado, y al final generamos esas sinergias de entrenamiento para buscar el mejor rendimiento de cada jugador y del equipo. Muchas gracias, Nacho. Y tú, Javi, Pues mira, ¿cómo piensas que se puede estructurar el sí, microciclo? en nuestro caso los microciclos son muy similares a lo largo de todo el año, ¿eh? El único periodo en el que son diferentes es en pretemporada,
durante el año son muy similares. Las estructuras de entrenamiento depende también del apartado táctico, técnico-táctico, es que era incidir más el míster y tal, pero la estructuración física es muy similar, probablemente similar a la que comentaba Nacho en cuanto a campo grande, campo pequeño, más o menos intensidad. Y nosotros lo que planificamos es cada día una activación adecuada a lo que van a hacer después. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros tenemos una estructuración muy similar de la semana a lo largo de todo el año, realizar la misma secuencia de ejercicios, los mismos tipos de activación a lo largo del tiempo, producirían una excesiva monotonía o incluso lo que no queremos, ¿no? El hecho de que el jugador esté siempre en una situación, o sea, que quede en una situación de, bueno, pues esta dinámica o este vector de fuerza ya lo domino, pues ya me vuelvo cómodo y casi que no me empleo a máxima intensidad. Entonces, jugamos con la variabilidad para modificar esas estructuras de entrenamiento, pero al final no dejan de ser activaciones previas al entrenamiento. Es muy diferente investigar a entrenar, ¿no? Nosotros protocolo de no, aplicamos el mismo estímulo 3 veces en semana o 2 veces en semana con unos volúmenes. No lo abordamos así. Nosotros nuestras situaciones de campo ya, un cuerpo técnico lleva muchísimos años trabajando juntos. En este caso hay una figura, en este caso de Ismael Fernández, que es la que coordina todo eso y la que marca qué hay que hacer en cada momento, pero lo que intentamos adaptarnos cada día a lo que van a hacer después y meter sesiones todos los días, todos sea, los días Javi, perdona que te interrumpa. O sea, digamos que la estructura del microciclo en vuestro caso no tiene un día a lo mejor que digas hoy hay un, llamémosle trabajo de fuerza porque hay más volumen de trabajo o digamos que puede ser como que oscile entre activaciones diarias o microdosis, pero no hay ningún día mira, que sea un volumen mayor, ¿no? Mira, yo te comento, normalmente en estas planificaciones tiendes a acercarte al partido, ¿no? Y los volúmenes, pues, o las intensidades se ven relativamente reducidas para intentar darle más descanso. Nosotros creemos que lo más importante es el campo, pero es que mi cuerpo técnico utiliza situaciones aeróbicas de alta intensidad como activaciones el día antes del partido. Si yo no, si no planificamos una activación adecuada de todos esos complejos musculares para afrontar con éxito esa situación, mal vamos, ¿no? Porque ni van a saber aprovecharla bien desde un punto de vista neuromuscular, ni físico, ni metabólico, ni nada. Con lo cual, te tienes que adaptar a esa situación que es la que, bueno, pues da éxito, como tú dices, ¿no? No se cambian las cosas que funcionan y que lleva dando éxito durante pues, más de 15, bueno, no, llevan más de 20 años trabajando en Primera División. Entonces, el concepto de, no, pues meto en el -4 el mayor volumen para que recupere y hay una supercompensación. Como me dijo un día un alumno de máster, yo, tú no entrenas fuerza, tú calientas, ¿no? Y digo, bueno, pues llámalo como quieras, pero es una activación para lo que va a hacer después. Mi objetivo desde el punto de vista de la fuerza y del nivel preventivo es que el jugador llegue en las mejores condiciones para desarrollar lo que va a hacer en el campo. Y luego sí es cierto que invertimos tiempo en la situación posterior para intentar compensar todos aquellos desequilibrios que la situación de campo le haya podido provocar. Bueno, en este caso, las valoraciones nosotros a lo largo de la semana se nos hacen muy complicadas. Porque, imaginaros, situación de entrenamiento, hay una activación que normalmente suele ser de unos 25 minutos en sala de musculación, salen, calientan en el campo la parte específica, movimiento, golpeos de balón en función de lo que vaya a ver y entrenamiento en el campo. Y luego vuelven y hacen su parte individualizada, aquellos que la tengan que hacer. Entonces, meternos en valoración ahí no, lo que intentamos es monitorizar todo lo que ocurre en la sala de musculación, en la medida de lo posible, para tener registro de cómo va. Y los test o las valoraciones para saber por dónde tirar, sobre todo en esa parte posterior al entrenamiento en desequilibrio, los hacemos en las semanas que tenemos un poco más de respiro, que son las semanas internacionales, en las que aplicamos diversos test para intentar ver pues, cuáles son las cadenas musculares que, en este caso, están siendo el eslabón débil de ese deportista. Pues muchas gracias, Javi, muchas gracias, Nacho. Ha sido un placer estar con vosotros aquí, escucharos. Nos conocemos de hace tiempo, pero siempre es un placer
compartir con vosotros una sesión, un podcast, una charla, porque siempre aprendo cosas nuevas de vosotros. Así que, pues nada, daros las gracias a los dos, daros las gracias también a los oyentes que nos escuchan, y nos vemos en el próximo episodio de podcast en FSI. Gracias y buenas tardes. Chao, chao, Javi. Chao, Chao, chao. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Javi. Un placer. Igualmente, Nacho. Gracias a Nos vemos. todos. Luis, gracias. Chao, chao. FSI Talks, where football experts from around the world share practical and updated knowledge with the FSI community.